Gracias, estoy muy contenta de estar aquí en la UPEA y quiero agradecer mucho a Carlos Macusaya su invitación y sobre todo tener la oportunidad de dialogar con estudiantes de comunicación que están a mitad de su carrera, lo cual ya significa, ¿verdad?, que están llegando al otro lado donde no hay retorno. Es decir, tenemos que terminar y en esta oportunidad de lo que voy a hablar es sobre cómo pensar los procesos para terminar en términos de elaboración de una tesis, ¿no?, o de un trabajo de grado. Como yo he trabajado en el campo de la educación y en el campo de la comunicación, de lo que les voy a hablar en particular es cómo pensar un problema de investigación y cómo mirar el proceso metodológico. Tomar decisiones en el campo de la investigación es algo que requiere muchísimo pensamiento, como se dice. Todo el proceso de definición de cuál va a ser el problema específico de investigación. Y bueno, ustedes a lo mejor ya tienen una idea de por dónde les gustaría investigar. O están en el momento, están a mitad de carrera y se van acercando a algunos autores y algunos temas. Es decir, se están mirando como proyecto, ¿verdad? ¿Qué me gustaría hacer una vez que yo termine esta carrera? Elaborar la tesis o elaborar el trabajo de grado es la oportunidad para que ustedes reafirmen los conocimientos que en la carrera de comunicación se les está ofreciendo sobre el tema en el que se van a especializar. Hagan de cuenta que cuando ustedes terminen, van a terminar con un título, licenciado o licenciada en comunicación, y con la tesis o el trabajo de grado, especializado en, si elegí mi trabajo de grado en televisión educativa, especializada en televisión educativa. Si elegí mi trabajo de tesis o de grado en radio, especializada en radio. De alguna manera, hacer el trabajo de grado lo va a formar. Hacer la tesis, hacer una investigación es profundamente formativa. Entonces, por eso, tomar la decisión sobre qué voy a investigar y cómo voy a investigar es una decisión tan importante como cuando ustedes hace 2 años dijeron, ¿qué cosa voy a estudiar? Puede ser comunicólogo, puede ser antropólogo. Es una decisión así de importante. Por lo tanto, vamos a ver algunos puntos sobre la elección del tema de investigación. Vamos a ver algunos puntos sobre el proceso de delimitación del tema de investigación, y una vez que delimitamos, ver algo sobre la metodología y finalmente cómo analizamos la información y escribimos lo que es el trabajo final. Cuando ustedes terminen este semestre, Carlos les va a decir, entréguenme el trabajo final de esta materia, o algunos profesores. La tesis es un trabajo más, es un trabajo final, y a veces nos angustiamos más de lo debido. Si lo vamos haciendo poco a poco, terminamos el trabajo final. Y terminamos con esa especialización. Le decía hace un rato a Carlos que he perdido un poquitito la quietud en la capacidad de los pulmones con la altura, así que si me escuchan que hablo lento, es eso. Fíjense cómo los años le hacen a uno esos cambios. Ya. Bien, un tecito de coca, ya. Entonces, bueno,
Empecemos por lo primero. ¿Qué quiero investigar? ¿Cuál es el tema particular? ¿Cómo defino yo mi problema de investigación? Yo les podría hacer a ustedes un ejercicio ahorita. Saquen sus cuadernos, sus lápices. Y entonces escriban 3 ideas que por ahí se les ha atravesado alguna vez en una noche de sueño o en una conversación con amigos, en el café, hasta en un bar, ¿verdad? ¿Sobre qué es importante dar cuenta en el campo de la comunicación en Bolivia o en el Alto? ¿Verdad? Podemos hacer, o en el contexto de la comunidad donde yo estoy. Ustedes son libres, por supuesto, de definir. Escriban las 3 ideas que alguna vez se les han ocurrido, puedan ser relevantes. Fíjense que ahorita estamos en un contexto muy interesante. Estamos en un contexto preelectoral. Ahí tenemos temas interesantes de investigación, ¿verdad? Pero parece que el país vive siempre en un contexto electoral. Es algo permanente. Bueno, eso también ya es un tema. Pero si no es ese el tema que nos interesa, ¿verdad? Pueden haber otros. Hay muchas maneras de comunicación al interior de nuestras comunidades. No tiene que haber tecnología, cámara celular, video, etcétera, pero son formas de comunicación de las que podemos dar cuenta. Bueno, en fin, hay múltiples temas, no quiero adelantar temas, son ustedes, ¿alguna vez se les ocurrió algo? Yo ahorita me subí al teleférico y un señor nos estaba compartiendo a todos sobre las maneras de curarse, y entonces decía, hay que hacerse un té de yacata. Fíjense, los espacios de transporte, que también llamamos espacios intersticiales, ¿verdad? Pues son espacios en los que no estás haciendo más que transportarte. También puede ser un espacio donde la gente se comunica. Múltiples temas son posibles. Ya más o menos han tomado nota de 3 temas. Entonces, luego revisemos esos temas, imaginémonos que hemos elegido uno y planteamos 10 preguntas a manera de hipótesis sobre ese tema. A ver, ¿alguien puede decirme si ya tiene una idea de un tema que pueda ser interesante? Usted, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos. Un tema que estaba yo viendo, incluso el licenciado Macusa ya lo ha mencionado, era sobre la influencia de los mensajes en redes sociales en la estigmatización de un sector urbano denominado Ceja de la Ciudad del Alto y sus consecuencias psicológicas y sociales en su población. Muy interesante. Entonces, plantéale 10 preguntas a ese tema. Y agarramos con el tema. Tenemos aquí nuestro tema inicial, que no lo voy a poner porque todos imagínense sus temas, y pensemos en el contexto. ¿Qué elementos contextuales están relacionados con este tema? ¿Qué sujetos están relacionados con este tema? ¿Cuáles son las normas, reglas, leyes, etcétera, que están vinculados con este tema? ¿Y cuáles son las prácticas vinculadas con el tema? Cuando pensamos en los contextos, miremos el contexto político, miremos el contexto económico, el contexto cultural, contexto religioso, múltiples elementos del contexto que están vinculados con mi tema. Ay, muchísimas gracias. Condicionan o afectan. Normalmente los llamamos condicionan, afectan, le hacen algo. Afectan este tema
que yo estoy investigando? A grandes rasgos y un simple análisis podría denominar que el contexto en el que voy a estudiar el tema es más un contexto económico y cultural. Ok, fuertemente hay elementos económicos y culturales, pero también hay políticos. ¿Quién estigmatiza a quién? Es también político, ¿verdad? Vas desglosando los elementos que te parecen relevantes, que afectan este problema que yo quiero investigar. Luego, ¿cuáles son las normas, leyes, reglamentos, etcétera, que tocan al tema? Se podría tomar en cuenta, no sé, por ejemplo, las normativas municipales. Por ejemplo, Normativas municipales, al igual que desde un sentido de discriminación y racismo basados en la Constitución Política del Estado. la Constitución Política, hay una ley también en contra del racismo, y es decir, lo que tienes que hacer, Carlos, es rascar y empezar a ver cuáles son los elementos normativos que afectan a este tema. Son varios, obviamente, ahorita te estoy haciendo la pregunta muy en seco, ¿verdad? Espérate. Luego, ¿quiénes son los sujetos que están actuando, haciendo algo, diciendo algo, expresando algo en relación con tu tema de investigación? ¿Se podría considerar los que han emitido el mensaje de la universidad? Claro, ¿no? Entonces tendríamos los comunicadores, por ejemplo, televisión, radio, qué sé yo. Además, comunicadores. Estamos pensando en sujetos, reporteros, la población en general que usa. Claro, los usuarios, ¿no? ¿Quiénes más? Las personas de las que se habla. ¿De quién se habla? ¿Verdad? Alguien habla, dice algo sobre alguien, ¿no? Los residentes de La Ceja. Bien. De La Ceja dijiste, ¿verdad? Etcétera. Aquí tenemos, bueno, vamos desglosando, tú piénsalo, Carlos, ¿verdad? Vamos pensando. Y luego nos vamos al campo de las prácticas, ahí está lo sabroso, ¿no es cierto? ¿Qué acciones son relevantes e interesantes para pensar este problema? ¿Qué hace la gente? ¿Qué dice la gente? Fíjate, en términos de lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Las expresiones de las personas cuando hablan dan mensajes estigmatizantes. Y fíjense que hay un nivel, cuando nosotros investigamos cualquier acción humana, cualquier cosa que se diga o cosa que se haga, por ejemplo, no hago esto, y si hago esto así, también hago algo, ¿verdad? Si digo esto, también hago algo. Hay un efecto de las cosas que se dicen y que se hacen que producen algo. Y cuando yo hago esto, por ejemplo, estoy en una clase, bueno, como yo trabajo en educación, ¿verdad? Le hago esto a un alumnito porque habló demasiado, ¿verdad? Eso que hablé o que hice, ese acto, tiene un sentido. Hola, mi amor, ando agarrando cositas. Tenemos que buscar las expresiones, las experiencias de las personas y mirando esto, mirando las acciones o las prácticas, encontrar el sentido o encontrar la intención de este acto de habla, este acto
de físico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo al niño, le tiro un reglazo, ¿verdad? No solamente lo estoy lastimando, ponte, o humillando, sino estoy diciéndole, eres un sujeto que te mereces, desde mi punto de vista, te mereces esto, eres poca cosa, ¿ah? Y puedo producir en él daño, ¿verdad? Es decir, hay un efecto detrás de esa acción, se produce algo, y eso se produce por la intención. Entonces, ahora tenemos, ¿verdad? Carlos tendría que hacer como un conjunto de preguntas de cuáles son las prácticas que serían interesantes mirar, investigar. Y después de hacer este ejercicio, más o menos de un acercamiento a un problema de investigación, nos vamos a buscar algo de teoría y nos vamos a buscar algo de investigaciones previas. ¿Quién ha investigado esto? ¿Alguien? Carlos es el único que ha investigado este fenómeno. ¿O hay otras personas que a lo mejor no lo han investigado en la ceja, sino en otros contextos? ¿Ah? En otros países, ¿no? Hay un campo inmenso de investigación. Entonces, lo que tendríamos que hacer, ahora pasemos de Carlos a otro, porque estamos abusando de él, ya. Si quieres tú, ¿cómo te llamas? Tú. No, ¿cómo? ¿Cómo te llamas, perdón? Roxana, ya. Roxana, ¿verdad? Perdón. Roxana quiere investigar algo, ¿no es cierto? Cuando ella empieza a hacer este desglose en base a un tema, una idea, analiza los elementos políticos, económicos, culturales que tienen que ver con este tema, la normatividad que le afecta, quiénes son los sujetos que intervienen y cuáles son las prácticas que están vinculadas con esto, en el fondo, nosotros tenemos ya juicios y prejuicios para mirar este tema. Lo estamos mirando ya con ciertas respuestas, ¿no es cierto? Inclusive, como ya en cuarto semestre, francamente han leído algo de teoría y algunos autores les han gustado más que otros, ¿verdad? Y aportan conceptos más relevantes y tú, lo que este autor dice, es la neta, ¿no? Es muy interesante. Miramos el problema siempre ya con algunos elementos teóricos. Ya no miramos la realidad. ¿Por qué? Pues ya estamos en cuarto semestre. Ya la universidad nos hizo algo, ¿verdad? Las lecturas. Pero igual tenemos que regresar a algunos autores y algunas teorías que nos ayuden y que sean fundamentales para mirar y que me aportan mejor este tema y revisar quién ha investigado. Y eso es muy interesante. No sé si hay un borrador. ¿Alguien me presta? Esos borradores tradicionales, esos son los mejores. Soldado que va a guerra, va armado, no pierde en guerra. Ok. Estamos entonces ahora en el nivel metodológico. De todos estos elementos que yo los puse, hagan un papel bond y escriban en lápiz, grandísimo, ¿no? Esos papeles cuadriculados grandes. Una lámina, papel. Escriban, borren, escriban, busquen las relaciones. Este está relacionado con esto, este con otro. Y tu investigación va a ser
solamente un aspecto de todo este mapa gigantesco de elementos relacionados. Por ejemplo, este sujeto, los usuarios de la ceja, que analizan que frente al aspecto de las leyes hay procesos de estigmatización. Punto, ahí está la formulación. Pero todo lo otro es contexto. No significa que lo voy a tirar a la basura, pero la investigación se va a centrar en mirar solamente y de manera detallada este aspecto. Porque a veces, no sé si ustedes conocen esa expresión, el que mucho abarca, poco aprieta. Queremos dar cuenta de todo. Jamás vamos a poder, efectivamente, a dar cuenta de todos los procesos. Pero si damos cuenta bien, muy bien y muy detenidamente de un pequeño aspecto, Roxana, ¿verdad, Carlos? Si profundizamos en eso, es una investigación interesantísima que aporta al conocimiento, y luego sacamos, además de el título, la tesis o el documento de grado, y un artículo, y nuestro currículum se volvió más interesante todavía, porque la gente va a leer y te va a usar como referente para comprender los procesos de estigmatización en la ceja, producto de los medios de comunicación. Si fuera el caso de la investigación, ¿verdad? Ok, pero tenemos otro nivel que tomar en consideración. La metodología, en realidad, no existe ya. Lo que existe son metodologías, por decirlo así, la metodología específica para ese tema de investigación. Lo que vamos a hacer es tomar las decisiones. En realidad la metodología es el conjunto de toma de decisiones para llegar desde un punto A, que son los objetivos, hasta un conjunto de resultados. Ok, la metodología será, ¿cuál es tu nombre? Josué. La metodología del problema de investigación de Josué. Un solo camino metodológico que él va a plantear en el proyecto de investigación. ¿Sobre qué más o menos estás pensando? Algo sobre radio. Sobre radio, ¿verdad? Entonces, uno se plantea un conjunto de objetivos y toma decisiones en términos, en primer lugar, epistemológicos. Voy a escribirlos, ¿verdad? Teóricos, y ahorita los desglosamos. Metodológicos, y finalmente el nivel técnico instrumental. El problema es que muchas veces los que somos investigadores nobles, ¿verdad? Los investigadores nobles quieren empezar aquí. Este es el primer paso. ¿Qué hago? Voy a hacer un cuestionario. ¿Qué hago? Voy a hacer observación. Voy a hacer 3 entrevistas. Y entonces pensamos que ahí estuvo la investigación y resulta que es el último momento en el proceso de investigación. Primero tienes que decidir qué tipo de investigación y sobre todo qué idea tienes de la realidad para poder investigar. Por ejemplo, si yo investigo en las ciencias naturales, o si yo investigo en el campo de las ciencias humanas o sociales,
el objeto de estudio, se oye horrible ese concepto de objeto de estudio, el tema que voy a investigar, que he construido, es el tema construido. El objeto de estudio es ese objeto que desmenuzamos y definimos y delimitamos. Es la relación de esto, esto y esto. Por ejemplo, Carlos podría haber decidido solamente las leyes, violación de las leyes normativas en el campo de esto, ¿no? O cómo se construyeron las leyes, o cómo las leyes van por un lado y la realidad por el otro lado, qué sé yo. Son múltiples posibilidades. Sobre el tema de ustedes hay muchas maneras de investigarlo. Pero si ustedes lo hacen como todo el mundo lo hace, ya no es una nueva investigación. Tienen que aportar nuevos elementos. A ver, en términos epistemológicos, ¿cómo es la realidad y qué relación establezco con el objeto de estudio? El físico, el químico, por ejemplo, estaba ahora con este minero, me hablaba de que él estaba en explotaba en una mina de Huaja, Celeti, ¿no? Un producto de una mina, ahí en el Illimani, al pie del Illimani. ¿Cómo se llama ese mineral? Huaja, Silicio, no es silicio. El señor me dijo un nombre, es un carbón que se utiliza, fíjense, ¿para qué? Para hacer, entre otras cosas, armamentos. Ajá. No es pólvora. Me dio un nombre que no me acuerdo exactamente. ¿Ah? La yareta. La yareta. Una planta que aquí es como carbón. Ah, ya. Pero es más ecológico. Ya, no, él hablaba de un, bueno, imagínense cualquier otro producto, porque ya me he olvidado de la palabra, un desastre. Ajá. Si agarro una piedra, ¿verdad? Soy físico, geólogo, agarro una piedra, ¿qué hago con la piedra? Hago lo que quiero, le pongo fuego, le pateo, hay una probada, todo, ¿verdad? A la piedra la desmenuzo, ¿no? La someto a todas las operaciones. Y entonces, pero no, la piedra en principio no va a llorar, dependiendo de qué cultura, porque conozco una chica que está haciendo una investigación sobre las piedras que hablan. Ajá. Bueno, depende del contexto. En todo caso, en el campo de las ciencias naturales y exactas, nuestra relación epistemológica con el objeto de estudio es una relación de sujeto-investigador. Yo, sujeto, investigadora o investigador, con el objeto. Es un objeto. Puedo hacer con él lo que quiero. Pero, si yo voy a estudiar a los pobladores de La Ceja, o a los estudiantes de la escuela tal, ¿no? O a los comunicadores, a quien sea, a seres humanos, mi relación es de sujeto a sujeto, porque resulta que la persona a la que yo voy a investigar es una persona como yo. Y no puedo aplicarle las mismas leyes de las ciencias naturales. ¿No es cierto? Ahí tenemos un nivel de decisión epistemológico. ¿Qué distancia tienes respecto al objeto de estudio? Luego, tenemos otro nivel que tiene que ver con que tú a este sujeto le tienes que consultar, le tienes que preguntar si está dispuesto. Y esto tiene que ver con la autorización de ser un sujeto investigado. Porque mucha gente llega y te visita y te dice, te voy a hacer una entrevista, saco 20 artículos de investigación y nunca te he dicho que te he investigado y tú no has autorizado. Fíjense que a eso también se le llama demanda, le vamos a dar. Hay un proceso de
por decirlo así, extractivismo, así como hay extractivismo de los minerales, de la información sobre nosotros. ¿No es cierto? Entonces, bueno, pues francamente, ¿usted está dispuesto a ser entrevistado, que haga una investigación, ¿verdad? Mínimo, lo mínimo. Ajá. Y luego la retribución. Bueno, ahí tenemos como varios elementos que se pueden discutir a nivel epistemológico, que son muy complejos. Y uno último, tal vez, que es interesante decir, que en las ciencias naturales nosotros generalmente hacemos una hipótesis, ¿verdad? Y luego le aplicamos una serie de procedimientos, una metodología, y luego comprobamos si esa hipótesis se cumplió o no, fue positiva o negativa. Y entonces la comprobación finalmente termina determinando que es una norma y una regularidad que esto ocurra así. Pero en el campo de las ciencias humanas, sociales y de la comunicación, pues no es así. Porque cuando nosotros establecemos en las ciencias sociales una relación sujeto-sujeto y de respeto con quienes estamos investigando, lo que hacemos es, primero, hacemos una exploración, una delimitación, y en el campo de la investigación cualitativa, que es lo que a mí me interesa decir, porque en las ciencias humanas se puede hacer quanti y quali, o inclusive podemos hacer mixto, es decir, considerar las dos metodologías. Yo les voy a hablar solo de lo cualitativo. Yo creo que lo cuantitativo es relevante, es interesante, pero si lo que a mí me interesa es conocer el significado y sentido de las acciones, pues la gente piensa de manera distinta en un contexto y en otro. No puedo establecer leyes de lo que ocurre en La Ceja con lo que ocurre en Potosí, con lo que ocurre en Perú, en México o en otros contextos. No existe tal cosa. Cada quien tiene su propio mundo, forma de expresión, de mirar la realidad. Entonces, la investigación en términos epistemológicos, por supuesto, lo que yo primero exploro, observo, y después voy con un análisis muy fino que luego podríamos ver, tratar de encontrar el sentido y significado de las acciones. Por ejemplo, ¿por qué la gente estigmatiza? Porque hay una consideración de que, bueno, en el mundo hay gente que vale más que otros, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser una hipótesis. La otra, porque hay intereses económicos también de fondo, puede ser otra explicación. Ahí estoy planteando hipótesis, pero son hipótesis de trabajo. Es decir, son supuestos que luego tendré que comprobar con las entrevistas y con toda la investigación. No puedo decir, ¿verdad?, que son las determinantes y luego me van a surgir nuevas hipótesis. Estás entrevistando a alguien, estás observando, ¿no será que tiene que ver más bien con esto? Te surge otra hipótesis. La sometes a prueba, la revisas y surgen otras. Y la idea es que se construye los resultados con lo que vas reconstruyendo el tejido, por decir así, entretejes los múltiples significados en una unidad. Entonces, bueno, ahí tenemos un nivel. El otro nivel, rápidamente, es el teórico. Hay investigadores que dicen que uno puede hacer una investigación sin teoría, se llama la teoría fundamentada. Es interesante la perspectiva, pero yo pienso lo contrario. Aunque he usado la teoría fundamentada, pienso que uno siempre tiene principios teóricos con los que miras la realidad. Siempre la teoría
está en nuestra mochila. Y entonces a veces ustedes han de estar diciendo, este es un receptor, este es un emisor, pues ya se olvidaron, ¿verdad?, del lenguaje tradicional, ya están atravesados por los conceptos teóricos que han visto aquí en la carrera. Pero es muy importante la teoría, pero la teoría puede tener dos caminos. En la realidad concreta, hasta el marco teórico. Si tú planteas que de la realidad concreta haces entrevistas, etcétera, y de ahí planteas tu visión de la realidad, el modelo, en realidad, ¿qué es el marco teórico? Una especie de modelo. ¿Cómo creo yo que es la realidad? Hago el modelo sobre cómo se estigmatiza. Los medios de comunicación estigmatizan a la población del Alto y lo puedo utilizar para ver cómo los medios de comunicación estigmatizan en Potosí, en Perú o en otros. Puedo construir un modelo teórico, ¿verdad? Pero tienes posibilidades de construir modelo teórico desde lo concreto, a través del análisis, o puedes construir desde el modelo teórico directamente. Primero haces un marco teórico duro, fuerte. Creo que la realidad es esta, según los autores. Haces todo ese trabajo teórico que es un sufrimiento y ya, pero muy interesante porque te obliga a leer, ¿verdad? Y lo sometes a la realidad. Los investigadores cualitativos pueden hacer investigación desde un marco teórico o pueden hacer una investigación, en lugar de hacer un marco teórico, nombrarlo referente teórico. Referente es, preliminarmente, este es mi referente teórico. Pero luego empiezo a hacer observaciones, entrevistas, y le voy cambiando. Me salió otro autor, me salió otro concepto, etcétera, y ese marco referencial se puede ir modificando según la realidad que tú estás investigando, porque, bueno, generalmente muchos de los autores teóricos de España, de no sé dónde, ¿verdad? Bourdieu, que es una maravilla, ¿no? Entre otros, pero pues no son de nuestro contexto. Entonces, algunos de los referentes pueden ser útiles, algunos, pero no necesariamente todos. Y entonces, tú puedes o tener un camino desde un marco teórico duro o desde un marco referencial y permitir que sea desde la realidad concreta que tú construyas el modelo de la realidad. Hagan de cuenta que es inevitable que en una investigación ustedes no teoricen, hagan ese ejercicio de teoría, ¿verdad? Modelo de la realidad, un ejercicio de construir una idea, de proponer una idea de la realidad. Entonces, o podemos hacer, yo trabajo en sentido doble, tomo un marco referente teórico, hago un referente teórico, pues, pero no cerrado, y a veces tomo categorías de la realidad concreta y otras me presto desde los autores. No sé si me entienden, un poquitito, hago cruzado, exacto. Bien. Y entonces, es recién que viene la decisión. Voy a hacer investigación con la metodología cualitativa, cuantitativa o mixta. Voy a definir de la metodología cualitativa investigación, acción participativa, que es muy interesante, narrativa, etnografía digital, es una maravilla, ahorita en este contexto,
investigación fundamentada también es metodología. ¿Cuál es la perspectiva metodológica? Ya ustedes verán en los textos que hay una oferta amplia de perspectivas metodológicas cualitativas. Entonces yo digo en mi metodología, voy a hacer una investigación utilizando una posición epistemológica de sujeto a sujeto bajo estas consideraciones y luego con tales teorías y finalmente la metodología será cualitativa con enfoque alguno de los enfoques metodológicos. Ya han visto ustedes varios de estos enfoques, ¿no? Habría que ver. Investigación, acción participativa es muy interesante y muy importante. Es muy difícil que, por ejemplo, Carlos, ¿eres de La Ceja? Vivo por ahí. Vivo por ahí. Bastante vecino de La Ceja. Todos los días pasa por La Ceja. Cada jueves, cada no sé cuánto. Es más, se va ahí a platicar con la gente y se echa sus speech, ¿no? Ahí está. Él es habitante de La Ceja. Él es usuario de La Ceja. No podemos hacer una investigación distante, objetiva, como si esta fuera una realidad lejana a nosotros. La investigación es parte de nosotros, parte de mi vida. Es más, yo he vivido la estigmatización, la he visto, he sido testigo, ¿no es cierto? Y a veces hasta he estigmatizado, ¿no es cierto? Entonces, la investigación-acción en un contexto en el cual uno investiga y del cual uno es parte, es realmente un enfoque de investigación cualitativa muy útil y muy recomendable. Porque ¿a quién vas a entrevistar? ¿A tu primo? ¿O a la gente que conoces? O si no la conoces, son como tú. Es casi como que los conocieras, son tus hermanos, hermanas, ¿verdad? Y estamos compartiendo muchos significados y sentidos. Compartimos ese mundo y por lo tanto, bueno, hay un nivel de participación. Porque bueno, cuando tú dialogas con alguien, estás comprendiendo la realidad, no es lo mismo que yo le haga una entrevista a distancia, porque no hay diálogo. Yo no conozco sobre tu realidad, pues ese diálogo no está en diálogo, ¿verdad? Ok. Entonces, la decisión metodológica es en realidad, como les decía, el camino, la toma de decisiones desde los objetivos hasta el resultado final. Y la tesis o el documento de grado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que uno se plantea en la investigación objetivo 1, 2, 3 y te atopa, la realidad se te viene encima. ¡Pah! Y a veces tenemos que hacer algunas modificaciones. Todos los investigadores les pasa. Porque aunque quiera ser el marco teórico más puro o el marco referencial lo más cercano a la realidad es 20 veces más grande de lo que los investigadores nos proponemos. Realizamos ajustes. En los resultados, en la tesis, qué sé yo, uno dice, me he planteado estos objetivos. A mitad de camino, ¡ay! Lo he medio cambiado. El objetivo final es este. Y hice estas modificaciones, tuve que hacer más entrevistas, además le inserté este elemento. ¿De acuerdo? Entonces la metodología es el camino que me propongo y el camino realizado. ¿De acuerdo? Por eso es que no hay una metodología. Hay la metodología de investigación de tu proyecto. ¿Cómo te llamas? ¿Holly? Holly. Holly, ¿verdad? Lo digo bien. La metodología de Holly. Bueno, del tema que ella eligió y construyó. Finalmente, tenemos, ya una vez que tengo un proyecto, ¿verdad? Y una metodología ahí medio
construida lo mejor posible, es cuando decido, para lograr estos objetivos, qué técnicas de investigación voy a elegir. Y para cada técnica de investigación, ¿qué instrumento? Uy, ahí se me acabó. A ver, si voy a elegir entrevistas, en general en la investigación cualitativa utilizamos entrevistas, observación. Hay quienes definen todo el levantamiento de información de la investigación cualitativa como observación. Pero bueno, estoy pensando en técnica de observación o grupos focales. Pero pueden haber otras técnicas. También puedes utilizar documentos, etc. Una cosa es la definición de qué técnicas de investigación, fíjense, y otra cosa es definir, ok, dime, entrevista, es un mundo, ¿qué tipo de entrevista? Voy a hacer entrevistas dirigidas, entrevistas no dirigidas, secuencializadas, no. Hay todo un mundo en las entrevistas. Voy a hacer entrevistas abiertas o cerradas. Por ejemplo, una entrevista abierta. Usted es pobladora de La Ceja. Llevo una lista de 3, 4 preguntas o 10 preguntas, 15. Pero en la medida en que ella me va respondiendo, surgen nuevas preguntas. Por ejemplo, ella me dice, y me parece horrible esta expresión que hizo este señor. Y entonces le digo, a ver, háblame sobre las expresiones que conoces. No la había puesto en el guión de la entrevista. Pero sale de... esa es una entrevista abierta. Hay quienes hablan inclusive de hacer las entrevistas abiertas con solo una pregunta y le llaman pregunta detonadora cuando detonas, ¿verdad? Una pregunta. Y de la respuesta van surgiendo las otras. Por supuesto que tú ya tienes que tener una idea de cuáles son los temas que vas a explorar. Hagan de cuenta que una entrevista abierta es como cuando te vas a tomar café con una amiga o un amigo, ¿verdad? Y estableces una relación de confianza y dialogas con él. Pero el investigador sabe qué es lo que quiere explorar, porque si te va a hablar sobre el cielo y las estrellas y lo que querías era explorar lo otro, pues entonces no funcionó, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener muy bien previsto, pero desde preguntas detonadoras. Entonces no es que le preguntas, dígame usted si cree que se estigmatiza. Ella me va a decir, sí, no. Esa pregunta es pobrísima. Porque la gente te va a responder sí, no, ¿y dónde está? ¿Dónde voy a encontrar los significados y sentidos? ¿Ah? La fineza de las explicaciones y de las expresiones. Dígame si alguna vez ha ocurrido esto, ¿qué ha ocurrido? Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué le dijeron? Y en otra ocasión, y exploras, como cuando tú estás hablando, digamos, tiene que haber un nivel de confianza, pero ese nivel de confianza siempre y cuando tú le dices, yo estoy haciendo una investigación, usted me va a autorizar a participar como sujeto en esta investigación. Entonces ya no es un informante, es un participante. No lo podemos tratar como un objeto. No les voy a poner, tengo 100.000 ejemplos horribles y espantosos de cómo se ha utilizado. Ok, ya defino, pueden ser entrevistas narrativas, eso ustedes tendrán que verlo con mucho detalle. Y luego ya defines la técnica, el instrumento. Haré un guión de entrevista o haré un cuestionario.
y el cuestionario qué características va a tener. Entonces ya también cada especificidad en la entrevista tendrá su instrumento para poderlo hacer. ¿Cómo voy a registrar el dato? Pues cuando ella me esté hablando, ¿cómo te llamas? Noelia. Cuando Noelia me esté respondiendo, ¿qué voy a hacer? La voy a grabar, voy a darle el cuestionario y ella lo va a responder, o yo le voy a hacer preguntas una por una, o inclusive le puedo decir, Noelia, hágame una entrevista narrativa. Miren esta entrevista narrativa, a ver, compañeros. Hábleme sobre su experiencia de la estigmatización en La Ceja o en otro lugar donde usted haya estado. Hábleme sobre esto. Dígame su experiencia de vida, que sería ya una entrevista narrativa. Solamente le pido eso y ya me escribes 2, 3, 4, 5 páginas. Fíjense, hasta eso puede ser una entrevista. Para eso, bueno, tenemos que revisar. Y hay observación participante y hay observación no participante. A ver, ustedes pueden hacer, si harían una investigación en La Ceja, una observación no participante. Estamos implicadísimos, ¿no es cierto? Es más, ¿cuántas veces hemos estado ahí? Sugiero, ¿verdad?, que si estamos haciendo investigación vinculada con nuestra realidad, tomemos el caso de que siempre es observación participante. Ahora también hay observación no participante. Les voy a poner el ejemplo. Hay un investigador que se fue a una cárcel en Estados Unidos y el tipo quiso investigar sobre qué ocurría en las cárceles. Solamente el director sabía que él era un investigador. Nadie más supo. Y entonces el tipo vivió ser preso y todo lo que eso implicaba y recuperó toda esta información, hizo una investigación cualitativa de primer nivel. Ese es el ejemplo de su propuesta de investigación cualitativa, y esta es una observación participante, ¿verdad? Pero no les dice y no revela a los informes. Siempre hay problemas éticos muy fuertes en los procesos de investigación. Ya, y una observación, perdón, no participante sería otro ejemplo de observación. Sentarme en La Ceja, no hablar con nadie, como que quien leo, y escuchar, y mirar. O, no, ahí estás, pero tú no vas a hablar, no vas a interactuar con nadie. Entre otras. Entonces se dan cuenta que primero no vamos a definir el instrumento. Olvídense, es lo último de lo último. Primero vamos a problematizar, de construir el objeto. Sutima, sutiha.